que entiendo en eso, yo lo que entiendo en eso es que les iba a dar una comisión muy grande. Entonces yo pienso que lo menciona para que, para que entienda que no es lo que él quiere, sino que es por la autoridad que le da Dios. Yo eso es lo que entiendo porque es algo muy fuerte lo que les estaba pidiendo. Cambiar pues todo, ¿no? Sus ideas, eh, su lugar de donde donde estaban viviendo, y yo pienso que por eso lo mencionan, así como tómenlo en cuenta porque yo tengo la autoridad, y no solamente en la tierra, ¿no? Sino también en el cielo, o sea que viene la comisión de alguien muy, pues, que Dios lo había pues puesto para eso, ¿no? Ok, sí, si se dieron cuenta, la gran comisión nace de la autoridad que tiene Jesús. Esa palabra de por tanto es Ujú. consecuencia de lo que dice de se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero es que, ¿cómo explicarles? Hay muchas ideas aquí muy mezcladas que cuando ustedes empiezan a analizar el Antiguo Testamento les llega. Cuando Jesús es exaltado en su crucifixión, es como su coronación. Si ustedes llegaron a ver el video que les mandé, habla un poco de esto. Entonces, al ser exaltado y al ser coronado es cuando ya se le da el título tal cual. O sea, sí, Él es Dios El en todo rey. momento, Él es eterno, no significa eterno que solamente en el futuro lo sea, sino desde antes ya existía. Pero hay el momento de la crucifixión sí es esencial para, para digamos que sea como cuando se le da la coronación. O sea, él ya tenía designado esto, pero la crucifixión sí fue un momento crucial. Entonces, cuando se le da esta autoridad del cielo en la tierra, pues lo que él va a hacer es reinar. Como reina, pues voy a dar a conocer mi mensaje, voy a expandir mi reino. Si lo quieren ver como algo imperialista, de que empiezas a conquistar, pero no con la fuerza, sino con el amor, empiezas a conquistar a los demás para que sean sometidos a este nuevo reino. ¿Veían cómo inició Hechos? ¿De qué hablaba Jesús? Del reino de Dios. De hecho, si ustedes ponen atención en los evangelios, el principal mensaje de Jesús y la mayoría de las parábolas va encaminadas al reino de Dios, porque era la idea que tenían los judíos, pero cuando tú lo lees, pues te estás dando cuenta que habla más allá inclusive que de la iglesia, está hablando de algo que él vino a hacer, no, que no va a ser solamente aquí en esta tierra, sino va a ser también en el cielo. Entonces, de ahí parte la autoridad. Pero bueno, sí, tiene que ver con esto que me estás comentando. Eh, Regresando un poco a la escritura de Hechos, vayan anotando porque ya espero apurarme y que tengamos unos 10 15 minutos para comentar más cosas. Ujú. Este, entonces en Hechos vemos lo que está diciendo Pedro. Pues bueno, se le ha dado la autoridad, pero aquel que se le dio la autoridad, pues bueno, fue crucificado por los judíos, o básicamente fue crucificado por todo el pecado de la humanidad, ¿no? Entonces las personas se sintieron conmovidas cuando escucharon esto, ¿no? De un rey que había muerto por la maldad de la humanidad. Se sintieron conmovidos y se preguntaron, entonces, ¿qué debemos hacer? Eh, y lo que le contesta Pedro es muy significativo porque digamos que es el punto donde alguien decide hacerse cristiano, que es el arrepentirse y bautizarse. Y esto va mucho de la mano. No puede existir uno sin el otro para ser un verdadero discípulo, un verdadero cristiano. Tiene que haber arrepentimiento y bautismo. Estas van de la mano. Si solamente hay bautismo y no hay arrepentimiento, no sirve. Es nada más te estás metiendo a sumergir en agua y ya. Y si hay arrepentimiento y no hay bautismo, no estás haciendo la parte que te corresponde, el culto formal de nacer de nuevo.
Entonces, el arrepentimiento, bueno, un tema que también se pudiera ahondar, es volverse a Dios. Es un cambio de mentalidad. De antes, yo a lo mejor ni sabía que existía un Dios que me ama, pero ahora me doy cuenta y que pues me está llamando a ser parte de su reino. Pues me voy hacia Él y voy a buscar conocer lo que Él me está diciendo, sus reglas, bueno, o las reglas de la verdad, este, para pues ser parte de su reino. Metanoia es arrepentimiento, cambio de mentalidad. Y para el Antiguo Testamento se podría decir que es volverse a Dios. Este, entonces arrepiéntanse, bautícense. ¿Y para qué? Para recibir el Espíritu Santo, algo que ya habían recibido los discípulos. Lo leímos al principio de Hechos, recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y Y al final dice, recibirán el don del Espíritu Santo. Primero, es algo, es un regalo de Dios, no es algo que consigamos nosotros por nuestros esfuerzos. Para el perdón de los pecados también, lo dice en un principio, para que seamos perdonados. Y de esto vamos a hablar más adelante cuando hablemos de las bendiciones de Cristo. Y por último acaba, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, o sea, no solamente los judíos, sino todos los que sean de otras naciones. Dice, y para todos aquellos que Dios quiera llamar. O sea, básicamente Pedro está diciendo algo de lo cual todavía no estaba tan consciente de su implicación, y es que iba a ser para todas las naciones. Pero si se dan cuenta, Pedro todavía no lo entendía. ¿Por qué? Porque en Hechos narra una historia de de Cornelio, un gentil romano, que pues Dios lo llena del Espíritu Santo. Y Pedro en eso tuvo una visión. ¿Se acuerdan de la sábana con los animales impuros y que Dios le dice mata y come? Y él dice, no, ¿cómo crees? No voy a matar nada impuro, no voy a comer nada impuro. Y Dios le dice, no llames impuro lo que yo he creado. Y pues se quedó así como, ¿de qué está hablando? Entonces lo llama el criado de Cornelio, va a la casa de Cornelio y pues ahí ya se da cuenta, dice, de esto era la visión, de que no solamente se trata de los judíos, sino se trata de también, Dios está llamando a los gentiles. Justamente después de esa narración es donde vamos a leer en Hechos, capítulo 11 versículo 19. Hechos, capítulo 11 versículo 19. Dice lo siguiente en Hechos 11:19. Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, todo esto lo platicamos, sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, o sea, los que no eran judíos, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y el gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, aquí hay un acontecimiento. Justamente después de lo que les comenté, de lo que Pedro entendió de que ya no, el evangelio no consistía solamente en los judíos, este llamamiento al reino de Dios, sino que también se les estaba llamando a los gentiles. Pasa esto, ¿no? Se habían dispersado los discípulos por la persecución después de la muerte de Esteban, y justamente hay unas regiones. Antioquía
es una región muy importante porque digamos que después de la persecución se vuelve como que la iglesia o la base central de los discípulos de Jesús. Antioquía, pues bueno, pues al estar fuera de la región de Galilea, de Jerusalén, pues la mayoría no era judíos, la mayoría era de habla griega, eran gentiles. Entonces, pues algunos que habían llegado ahí, no, la Biblia no especifica quiénes, pues dicen, pues vamos a decirles, vamos a anunciarles el evangelio. Ellos empezaron a cumplir la gran comisión. Si se dan cuenta, ni siquiera fueron los apóstoles. Entonces, empezaron a hablarlos y creyeron. Y Ajá. entonces, pues en Jerusalén, pues dijeron, a ver, aquí algo está pasando, ¿no? Algo está pasando con esta situación. Entonces mandan a Bernabé y pues Bernabé llega y se da cuenta de que, pues sí, o sea, eran fieles. Y les dice, pues bueno, sigan así, permanezcan fieles. Y y pues bueno, continúen. Aquí ya se empieza a ver algo que empieza a romper ya con el judaísmo. Y es el hecho de que la iglesia se expande no solamente a los que son judíos, sino a todas las naciones, a los que son gentiles. Y es por eso que los que estaban en Antioquía se dan cuenta, este grupo es diferente, ya no son los judíos, ya no son meramente judíos, porque sí, había prosélitos, había personas que podían ser judíos que no lo eran, pero tenían que pasar por una serie de pasos. Uno de los principales, pues, era la circuncisión. De ahí que también ese sea un tema que Pablo vaya a tratar en otra de sus cartas. Pero lo que pasa aquí es, pues este grupo que se desprendió de los judíos y de una persona que se decía ser rey de los judíos, está haciendo algo diferente y está llamando a todos los demás, que no son solamente los judíos, está llamando a los gentiles. Como era un grupo que veían que era parte y también que se empezaba a comportar de cierta manera, pues los separaron y les llamaron de acuerdo al nombre de quien vieron que inició este grupo, que era su rey, su Mesías, que era su Cristo. Y pues les dijeron, pues se van a llamar entonces cristianos. Ese momento se puede decir que es el momento en que los discípulos de Jesús se les ya empezó a llamar cristianos. Son diferentes momentos históricos que hay que tomar en cuenta. La iglesia como tal nace a través del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo en el Pentecostés, que fue lo que leímos. Ahí nació este grupo que es la iglesia, del cual vamos a profundizar en otra clase donde hablemos del cuerpo de Cristo. Pero el momento histórico donde ya nacieron los cristianos es aquí, en Antioquía, cuando los gentiles empezaron a agregar al reino de Dios, a la iglesia, que también son dos conceptos que también después vamos a separar. Pero aquí es donde nace la iglesia, cuando están cumpliendo con la gran comisión y están haciendo discípulos en todas las naciones. Entonces, ¿queda claro este punto? Ahora sí que queda claro las preguntas iniciales del tema. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Y ¿qué otra pregunta era? ¿Y cómo surgieron los cristianos? A partir de este punto. Pero vemos que es toda una historia, ¿no? Que empieza desde el Génesis. Pero a partir de ese punto es que ya se les nombra cristianos. Entonces, ¿qué piensan? ¿Dudas? ¿Cómo ven esto que acabamos de platicar? ¿Qué les llama la atención o qué no sabían? Hablen ahora o de semana si quieren. Pero ¿sí quedó claro? Yo ya lo sabía. Ay, ya, ya, ya lo sabía mi mamá. ¿Los demás qué piensan? ¿La habían visto así? No, yo no sabía por qué era todo en Antioquía, como dices tú, la base central de los discípulos, por qué habían llegado ahí o cómo habían llegado ahí, por qué no era de Jerusalén. Sí. Y esto que comentas, Geno, es muy curioso, porque si se dan cuenta, después de los evangelios y en el Nuevo Testamento, las cartas no van para Jerusalén, y la mayoría se les escribe a
tanto en la época de Jesús había, digamos que lo podemos dividir en tres grupos, que eran los judíos, eh, digamos que de cepa judía, que la mayoría se concentraban en Jerusalén, y sí había por la diáspora. La diáspora es cuando fueron invadidos por Babilonia, los que escaparon también se fueron a otros lugares. Pues bueno, esos que escaparon también estaban en otros lugares que eran meramente judíos. Eh, pero digamos que los que son de cepa, los judíos estaban en Jerusalén. Los otros judíos que fueron de la diáspora pues empezaron a dejar inclusive de hablar el idioma que ellos hablaban. Ya en la época de Jesús ya no hablaban hebreo, ya era arameo, pero ya los judíos de la diáspora ya tampoco ni hablaban arameo, sino hablaban griego, que era, digamos que la lengua del imperio. Entonces, ya había judíos que se habían desarraigado un poco de su judaísmo de Jerusalén y sí seguían respetando la ley, seguían asistiendo a las sinagogas y habían hecho sinagogas, de ahí nacieron las sinagogas, de hecho, de la diáspora. Este, y, pero, pues ya no, ya eran como un poco más liberales, porque ya tenían mucho contacto con otras culturas. Y están los gentiles. Entonces, los gentiles pues eran los que de plano no eran judíos. Y no les interesaba la ley, pues son todos los demás, entran dentro de ese término de gentiles. Entonces, esos tres grupos, digamos que son los esenciales. Ahora, las cartas del Nuevo Testamento, las que escribe Pablo, va principalmente a los grupos de los judíos de la diáspora, de habla griega, y de los gentiles que se habían vuelto cristianos. Y algunas de esas cartas inclusive es para conciliar este conflicto que tenían entre estos dos grupos, porque pues unos decían, oye, pues yo soy judío y a mí, pues yo soy del pueblo de Dios, tú como que eres un anexado, tú gentil. Y Pablo le dice, no, a ver, esperen, aquí se trata de que todos somos ya un solo reino. Eso lo habla tanto en Efesios como en Romanos. Entonces, pero, ¿qué fue lo que pasó? Porque ya casi no se habla de Jerusalén después en las cartas, porque dejó de ser relevante. Lo que traía Jerusalén de importante era el templo, pero a partir de lo que hizo Jesús, y también lo vamos a ver en una clase más adelante, dejó de ser importante el templo. Inclusive fue destruido a los pocos años, en el año 70, creo, 60 y algo, ya no, ay, se me fue la onda. Después les confirmo. Fue destruido el templo y pues ya los judíos se quedaron así como que ahora qué hacemos, ¿no? Ya sin el templo. Y fue algo profetizado por Jesús, pero ya la función de Israel ya se había cumplido, la función de Jerusalén, y ahora el verdadero templo iba a ser la iglesia. Y la iglesia que iba a estar a través de todas las naciones, iba a estar distribuida en todos los lugares y que pues es parte de la gran comisión, es parte de la dispersión que se habla en Hechos 1, que Jesús le dice a sus discípulos, y ya lo vemos cumplido a través de las cartas, a partir de ahí. Entonces es curioso cuando ya la empezamos a ver como, pues sí es cierto, ¿no? Pasa de esa manera. Y lo que les decía, no fue como que los discípulos, los apóstoles lo hayan entendido en un principio, sino pues se los dijo Jesús, pero se quedaron bien acomodados en Jerusalén hasta que pues empezó la persecución los activó y pues vámonos a anunciar, vámonos a escapar y en el paso pues ya vamos anunciando el evangelio. Entonces, eso es lo que pasa. Y así es como creció muy rápido la iglesia, porque era un grupo cerrado. Los judíos, pues nada más eran con los judíos, y era, si quieres ser prosélito, si querías unirte a los judíos, tienes que cumplir normas que son estrictas. Y con los cristianos fue como que, ahora es a todos, y no hay una ley propiamente que se tenga que cumplir más que la ley de Dios, del Espíritu Santo. Se abrió la oportunidad y por eso se expandió tanto el cristianismo en el Imperio Romano, aparte del mensaje poderoso de el rey, del Mesías, que era crucificado por amor. Entonces, cuando
tú veías a los reyes romanos que buscaban su grandeza y que hacían y deshacían y destruían ciudades y quemaban sus propios pueblos y te quedas, ¿qué clase de rey es este? Y cuando vienen los cristianos a hablar de un Jesús que dio su vida por ti, pues dicen, yo quiero ser parte de ese reino. Es similar a lo que pasa actualmente, ¿no? Dices, pues, pues gobierno, ¿no? Pero la mayoría de los gobernantes, pues, están en sus ondas, piensan en ellos mismos, se crean otras realidades, pero si les hablas de Jesús, de que, pues, él sabe cómo estás, pasó por lo que pasaste y por cosas peores, él te entiende, y él dio la vida por amor a ti, pues es un mensaje que no puedes dejar de ver y que es muy atrayente porque, pues, habla del amor de Dios. Entonces, pues fuimos llamados a eso. Una de las Es preguntas como, es qué tanto le estamos perdón, haciendo. es como decía el video, ¿no? Que hablaba de como un reino al revés, ¿no? Ujú. Un reino que, me acuerdo de eso me recuerda a la canción de Chabelo, El reino del revés, ¿no? Pues Pero sí, sí decía que es como un reino al revés, ¿no? Que lo que espera el mundo, o sea, lo que hemos acostumbrado a ver y todo lo que esperaban ver y ven algo totalmente diferente a lo que humanamente veían, ¿no? O esperaban de Jesús, ¿no? Como decían, un libertador, un guerrero, y pues predicaba de amor, predicaba de, si te ofenden, pues, no devuelvas mal por mal, o sea, todo eso era como algo muy distinto a lo que esperaba el mundo. Ujú. así es. Y el mensaje poderoso de amor, ¿no? O sea, Mm. en la actualidad, culturalmente esperamos que un rey o un gobernante ejerza su autoridad, ¿no? Con pues, la investidura presidencial o pues el puesto que tiene, pero muy pocas personas van a decir, pues es que pues es con amor. Este, y ese es el mensaje también que se debe transmitir a través de su reino, de nosotros que somos embajadores de ese reino, que es pues bueno, hay algo esencial, hay otro reino que no se dirige a base del poder autoritativo, sino a través del poder del amor a través de someternos unos a los otros, a través de poner la otra mejilla, a través del perdón, a través de la mansedumbre, de la paz, de la justicia, de la humildad, que son conceptos que pues han sido muy subvaluados actualmente, pero que tienen un gran poder cuando los vives y los experimentas con el amor de Cristo, pero ojo, no tan abstracto como que, ay, sentí a Cristo y ya, sino a través de Cristo por medio de su reino, por medio de su cuerpo, por medio de nosotros. Entonces, ¿cómo Ujú. es Sí. que Dios demuestra la existencia de su reino y su verdadero amor a los que no lo conocen? Pues a través de nosotros, a Ujú. través de la gran comisión, pero a través de ser verdaderamente iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces, así es como se da a conocer. Debe ser algo activo, o sea, la gran comisión es algo activo de vayan y hagan discípulos, que personalmente a mí me ha faltado mucho, pero estamos llamados a hacer eso, y si no lo estamos haciendo, no estamos haciendo nuestro trabajo. Si no hacemos nuestro trabajo, pues también se queda un poco en duda de, pues si realmente somos del reino de Dios, que no vamos a, a hablar más a fondo de eso, pero por lo menos sí preguntarnos si estamos haciendo lo que nos corresponde. Habrá quienes sí, que estoy seguro Ujú. que son muy evangelísticos. Particularmente yo no, y me ha faltado, y cuando estaba repasando eso, pues me daba cuenta de que, pues sí me falta. Estamos llamados a eso. Entonces, ¿cómo ven? ¿Algo más que quieran agregar? Si no, con esto ya estamos acabando, ya son 9:30. Bueno, yo en lo personal no había analizado la escritura de la Gran Comisión, de lo que mencionabas, que dice, y enséñenles a obedecer. No lo había relacionado con el tiempo del discipulado.
Y pues sí, ¿no? Pues es estarse confesando para que te aconsejen y pues busques esa perfección de Dios, ¿no? Que no la vamos a tener, pero sí estar luchando por ella. Es correcto. Si se dan cuenta, los dos verbos que se usan para ser discípulos, el bautizándolos y enseñándoles, están en gerundio. ¿Gerundio qué significa? Que es algo que se está haciendo continuamente. Es una acción continua. Bautizándolos no implica que, yo a bautizar a alguien, ya cumplí con mi gran comisión. No, es algo que tienes que seguir haciendo. No puedes detenerte en algún momento. Pero también el enseñándoles implica que es algo que va a ser continuo. Es un proceso. Es un proceso que no se va a acabar mientras estemos vivos, pero es un proceso que debemos tener conciencia, porque muchas veces el discipulado solamente lo usamos para arreglar problemas, si es que lo usamos para eso, pero el discipulado va más allá, va con enseñarles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado, es buscar la santidad, tendría que ser más preventivo que correctivo. Tendría que ser más te voy a enseñar para que cuando estés tentado al pecado sepas qué hacer y hagas lo correcto. Te voy a enseñar para que sepas qué implica ser un verdadero discípulo de Jesús. Y no solamente es como corregir, a ver, ahora cómo te fue en tu matrimonio, ¿te peleaste? Pues a ver, vamos a arreglarlo. Es un discipulado muy incompleto. Si no estamos enseñando quién es Jesús, qué enseñó y cómo obedecerle, pues eso no se le terminaría de llamar discipulado. Sí, justamente lo que mencionas, Miguel, la semana pasada pasé un tiempo con un hermano y le pregunté eso, que para él que era el discipulado, y me dijo exactamente eso, que era para arreglar broncas, ¿no? Entonces, y justamente le comenté que hace algunos años tú habías pasado a dar una serie de clases sobre discipulado en la región, y que mencionabas eso, que también debería ser como preventivo, que como para, o sea, no solamente es para ir a arreglar las cosas cuando ya está el problema, sino se puede prevenir, ¿no? Y y le mostró la escritura donde dice, ¿no? Que Jesucristo que comenzó su buena obra, la irá perfeccionando hasta que Cristo regrese. Le dije, y a través del discipulado, pues se va haciendo, o sea, ¿hasta cuándo? Le dije, no hay límite, no hay así de que, pues ya no necesito discipulado, sino es hasta que Jesucristo regrese. O sea, toda nuestra vida necesitamos estar siendo ayudados, escuchados, poder ayudar a otros, unos a otros, y sí es cierto eso que tú dices, ¿no? O sea, hay hermanos que lo ven así más como para arreglar problemas, ¿no? Sí, Cuando puedes expresar sentimientos, puedes hablar, no solamente es arreglar. sí, y es una visión mediocre del discipulado. ¿Y qué pasa cuando tienes una visión mediocre? Pues hasta ahí vas a llegar, a arreglar uno que otro problema, pero no vas a saber entonces ya cómo ser más como Cristo. Y esto implica entonces que, pues desde antes puedes evitar el caer en la tentación, Ujú, este, y puedes reaccionar de otras maneras. Ya, o sea, vamos, el verdadero discipulado le corta la cabeza, mata a la hidra y no solamente le corta sus cabezas, ujú, entonces va a la raíz. Entonces, alguien que ujú, solamente trata problemas, siempre va a haber problemas, siempre va a haber otro problema ujú, que tratar. Y cuando tú vas, discipulando, enseñándoles a obedecer todo, realmente la persona empieza a crecer y a madurar, empieza a ser ujú, más santa y ya no estás, vamos, sí va a haber pecado, pero va a ser otros tipos de pecado. Ya no vas a hacer pecados de que, es que dijo groserías, es que se insultó a su ujú. familia, ¿no? No, ya va a ser pecados de, a ver, pues más como de omisión, de Sí, ahora, ¿cómo pudieses ayudar a otra persona? Ahora, más sutiles, o sea, vamos empieza a hacer otras las batallas más espirituales, por decirlo de alguna otra manera. Pero si no se tiene esa visión de discipulado, pues pues, solamente vas a arreglar problemas y ya. ujú, Y eso si los llegas a arreglar, porque pues van a seguir surgiendo porque no arreglas la raíz. Y eso se arregla siendo como Cristo. Laura, perdón, ¿querías comentar algo? Por ahí creo que tienes su No, micrófono. Ah, ok. Pues bueno,
pues esto ya sería todo entonces. Pues nos vemos el siguiente lunes. Vamos a ver el siguiente tema, que ya no me acuerdo qué es, pero va relacionado con esto. Y pues bueno, cualquier cosa, pues me pueden escribir y demás. Entonces espero que les haya ayudado lo que estuvimos viendo y pues, pues nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias, que tengan excelente noche. Gracias, Miguel, Gracias, igualmente. Miguel. Gracias, Miguel. A Y sí todos. nos ayuda mucho, Descansen. bueno, personalmente a mí. Gracias, Buena igualmente. noche Qué para bueno. Gracias a todos. ti, Miguel. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bye. Ya. Buenas Nos noches. vemos. Bye. Que- Buenas Gracias. noches, que Buenas descansen. noches. Bye. Buenas noches.